La primera noche que crucé el umbral del sanatorio San Rafael, algo en el aire me dio un aviso que no podía ignorar, un olor metálico mezclado con humedad muerta y un silencio que no estaba hecho para humanos. El portón se cerró detrás de mí con un golpe seco, definitivo, y supe que no podía volver atrás. Caminé por los pasillos con luces parpadeantes, observando sombras que se doblaban de maneras imposibles, respirando detrás de mí incluso cuando estaba solo. Una voz casi imperceptible susurró mi nombre, y entendí al instante, alguien, o algo, ya me había elegido como su presa. Cada noche era un juego de resistencia y observación. En la segunda, escuché pasos que no coincidían con ningún humano, pasos que se detenían cuando yo giraba la cabeza y continuaban cuando intentaba ignorarlos. La sensación de ser seguido no desaparecía al dormir, el sanatorio parecía registrar cada parpadeo mío, cada respiración irregular, cada microtemblor. Vi figuras detrás de puertas cerradas, figuras que imitaban a pacientes que alguna vez existieron y que ahora eran ecos deformes del dolor. Supe que mirar demasiado era firmar un contrato invisible. El sanatorio te observa, y algo dentro de él te acompaña cuando crees que has salido. La tercera noche, entendí que el San Rafael no solo era un lugar de horror físico, era un organismo vivo, consciente, que se alimentaba de miedo y atención. Cada sombra, cada susurro, cada grito apagado formaba parte de una red que me atrapaba y no me soltaba. Intenté marcar rutas, memorizar habitaciones, calcular escapes, pero las puertas se movían levemente cuando no miraba, los pasillos se alargaban, y los muros parecían doblarse sobre mí. Una risa seca, hueca, reverberó desde el techo y me hizo doblar de rodillas. No había nadie, y aún así alguien había tocado mi mente. En la cuarta noche, me atreví a mirar por una mirilla hacia el exterior. Lo que vi no fue el mundo real, era una extensión oscura del sanatorio, un terreno de sombras y humo que parecía respirar, estirarse y alcanzarme incluso a través de la ventana. Sentí algo rozando mi espalda, algo frío y húmedo que no podía ser humano. Retrocedí, pero el contacto dejó una marca invisible, una advertencia: fuera del San Rafael, algo me seguía. Desde ese instante, supe que salir no significaba libertad, significaba arriesgar todo lo que quedaba de mí a ser devorado por lo que me había elegido como objetivo. La quinta y sexta noche fueron un descenso a la locura. Cada sonido, cada figura, cada reflejo era una amenaza. Intenté hablar con otros internos, pero sus rostros estaban vacíos, sus ojos negros, y sus voces copiaban mis pensamientos en lugar de susurrar palabras. Una presencia me acompañaba incluso cuando cerraba los ojos, y cada vez que respiraba, sentía que me empujaba hacia los límites de mi cordura. Comprendí que el sanatorio no necesitaba cuerpos muertos, necesitaba que yo quedara consciente, vigilante, un receptor de su memoria viva y de algo que me seguiría incluso fuera de sus muros. La séptima noche fue la más larga. Cada segundo se estiraba como carne húmeda. Escuché pasos detrás de mí mientras intentaba dormir en la cama, y al girarme, no había nadie, y aún así algo estaba allí, tocándome, respirando sobre mí, susurrando con mi propia voz lo que yo había pensado durante toda la semana. Cuando el amanecer llegó, el portón se abrió, y salí tambaleando hacia la calle. Pensé que estaba libre. Pero al mirar atrás, entre la niebla, distinguí una sombra que no pertenece a la realidad, alargada, silenciosa, imposiblemente humana, siguiendo cada uno de mis pasos. Y comprendí la verdad más cruel: lo que me eligió dentro del sanatorio San Rafael nunca me soltará, y fuera, estoy atrapado igual que dentro. El sol apenas se filtraba entre la niebla cuando empecé a caminar fuera del sanatorio San Rafael, y aún así no sentí alivio. La calle estaba vacía, silenciosa, pero cada sombra era sospechosa, cada reflejo en charcos parecía moverse con voluntad propia. Sentí que algo respiraba detrás de mí, invisible, siguiendo mi ritmo, sincronizando sus pasos con los míos sin tocarme, sin hacer ruido. Cada vez que giraba la cabeza, no había nada, y aún así sabía que estaba ahí, esperando, paciente, como si midiera cuánto podía resistir antes de reclamarme completamente. Intenté refugiarme en un café cercano, entre personas que reían y discutían, pero la presencia estaba allí también, infiltrando mi visión, distorsionando las caras, deformando la realidad. Los ojos de la gente se volvían negros por instantes, las voces sonaban al revés, y sentí un tirón dentro de mi cabeza que me hizo gritar sin sonido. Comprendí entonces que lo que me había seguido fuera del sanatorio no tenía cuerpo, era la extensión de algo que había nacido en esas paredes y ahora me perseguía, sin límites, incluso donde creía estar seguro. La segunda noche fuera del San Rafael fue peor.
Cada sombra proyectada por farolas se estiraba hacia mí, adoptando formas humanas que desaparecían si intentaba mirarlas directamente. Intenté correr, huir, alejarme de las calles conocidas, pero la sensación de ser observado se volvió presión física. Mis hombros, mi espalda, mi cráneo, todo era testigo de una proximidad que no era real, sin embargo, dolía. La ansiedad se transformó en terror puro. Sabía que no había escondite, ni puerta, ni calle que lo detuviera. A mitad de la semana, comprendí que no era solo un perseguidor. Era un espejo, un reflejo distorsionado de mi miedo, alimentado por mis recuerdos, mis dudas, mis errores. Cada vez que intentaba distraerme, se mostraba más claro, más definido, recordándome lo que había pasado en cada noche del sanatorio, lo que había visto, lo que había escuchado. Era consciente de mí más que yo mismo, sabía dónde mirar, qué temer, que no podía ignorar. Y yo no podía escapar de esa conciencia. Cuando finalmente intenté regresar al San Rafael para enfrentar lo que me había seguido, las puertas estaban cerradas, intactas, como si el edificio se riera de mí. El horror más grande no era dentro de las paredes, era lo que se llevó conmigo, lo que me persigue ahora, en cada sombra, en cada reflejo, en cada silencio. Y entendí la verdad más brutal: salir del sanatorio San Rafael no significa libertad. Significa vivir eternamente consciente de que algo que empezó dentro te seguirá fuera, y que nunca, nunca podrás escapar de su mirada. No hubo alivio en los días siguientes. Cada noche, la presencia se acercaba más, aprendiendo mis rutinas, anticipando mis pasos, usando los sonidos y los reflejos como puente para alcanzarme. Caminaba por la ciudad y podía sentir cómo los edificios curvaban las sombras hacia mí, cómo los faroles titilaban en sincronía con su respiración invisible. No tenía forma definida, y aún así sabía que estaba hecha de intenciones, de hambre de vigilancia, de algo nacido en el sanatorio San Rafael que ahora se había vuelto mi sombra permanente. Intenté dormir, pero la habitación se convirtió en un corredor del sanatorio, paredes blancas extendiéndose infinitamente, charcos de tinta roja que pulsaban con cada latido de mi corazón, reflejos deformes que me observaban desde cada ángulo. Mis propios movimientos eran replicados segundos después, como si alguien más estuviera practicando mis gestos en algún espacio paralelo. Cada intento de cerrar los ojos era una invitación para que esa cosa se acercara más, hasta rozar mi mente, hasta susurrar palabras que yo ya había pensado. Decidí salir al bosque cercano, buscando distancia, aire fresco, terreno abierto, pero incluso allí sentí su presión. La niebla se enroscaba a mi alrededor, adoptando formas humanas que desaparecían si intentaba mirar directamente. Las ramas crujían bajo pasos que no eran míos, y el viento traía voces distorsionadas de los internos que habían permanecido en el sanatorio, fragmentos de sus miedos incrustados en la conciencia de mi perseguidor. No era un espectro común, era la extensión viva de todo lo que había absorbido durante mis 7 noches dentro. Cada día me sentía más dividido, más fragmentado. Mis propios pensamientos empezaban a traicionarme, mezclándose con los recuerdos que esa presencia proyectaba dentro de mi mente. Imágenes de puertas cerradas, risas huecas, miradas vacías, sensaciones de presión en los hombros, la nuca, el pecho. Comprendí que ya no era solo seguido, estaba transformado, conectado a algo que me superaba, que había aprendido mis miedos y ahora los manejaba a voluntad. Al caer la 7ª noche fuera del sanatorio, lo entendí con claridad brutal: no hay vuelta atrás. Lo que me siguió fuera nació dentro, y mientras viva, seguirá a mi lado. Cada sombra, cada reflejo, cada silencio es su extensión, y yo, consciente de ello, no puedo escapar. He cruzado el límite que separa a los vivos de los elegidos, y ahora sé la verdad que nadie cuenta: salir del San Rafael no es libertad. Es ser marcado, para siempre, con la certeza de que algo nacido en el horror me acompañará hasta que mis ojos dejen de mirar, y aún entonces, seguirá conmigo. Ya no sabía distinguir entre dentro y fuera. Mi apartamento, las calles, los cafés, incluso los parques abiertos, todo estaba infectado por la extensión de aquello que me siguió fuera del sanatorio San Rafael. Cada sombra tenía la textura de las paredes blancas, cada charco reflejaba deformidades imposibles, cada sonido distante traía consigo un eco de los gritos que había escuchado dentro. No podía aislarme, no podía dormir, no podía mirar un espejo sin sentir que esa presencia me devolvía una versión incorrecta de mí mismo, una que se movía con intención propia, sonriendo donde yo no podía. Intenté advertir a alguien, un amigo, un vecino, alguien que creyera en mí, pero pronto entendí que no sirve de nada. La presencia no necesita cuerpo,
basta con mi atención. Cada intento de comunicarme con otros era interceptado por distorsiones, palabras que salían al revés, gestos que se replicaban segundos después, miradas que desviaban sus ojos justo en el instante en que yo buscaba ayuda. Era imposible explicar lo que veía, imposible describir lo que sentía sin que la extensión del San Rafael actuara sobre mis propios sentidos. Las noches se convirtieron en pruebas interminables. Escuchaba pasos detrás de mí mientras intentaba dormir, ruidos que no tenían origen, respiraciones que no eran mías, a veces, susurros que repetían secretos íntimos que jamás había pronunciado. La presión era constante, omnipresente. Incluso en la luz del día sentía como los ángulos de las calles y las fachadas de los edificios doblaban su forma para mirarme, para medir mi miedo, para recordarme que nunca había escapado. En un intento desesperado, regresé al bosque donde había buscado refugio antes. Pero incluso allí, la niebla adquirió densidad, adoptando formas humanas que imitaban mis movimientos, anticipando cada paso. Mi reflejo en los charcos se fragmentaba, mostrando imágenes de lo que fui, de lo que había perdido, de lo que ahora me pertenecía a la extensión del sanatorio. Comprendí que no hay distancia, no hay espacio que pueda separarme de esto. Nací dentro de sus paredes y algo dentro de mí ahora vive afuera. Cuando amaneció, me di cuenta de lo irreversible. La presencia que me siguió fuera no solo me observa, sino que me reconfigura. Cada pensamiento, cada emoción, cada miedo es absorbido y moldeado, hasta que lo que queda de mí es solo un eco funcional de aquello que nació en el San Rafael. No hay escape. No hay alivio. Y mientras camino por calles que deberían ser libres, sé la verdad más cruel. No importa cuántos días pasen, ni cuánto trate de ignorarlo, lo que me siguió afuera está ahí, siempre, esperando, alimentándose de mi conciencia, y yo no puedo hacer nada para detenerlo. Capítulo 5. Empecé a notar los cambios en los detalles más pequeños, esos que nadie más percibe pero que definen si uno sigue siendo humano. Dejé de sobresaltarme con la presencia, no porque hubiera desaparecido, sino porque se había vuelto constante, integrada, como un órgano nuevo que no pedí pero que ahora funcionaba dentro de mí. Caminaba por la calle y sentía su atención posarse sobre otros, evaluándolos a través de mis ojos, midiendo su fragilidad, su curiosidad, su capacidad de mirar demasiado. El terror ya no venía del miedo, sino de la familiaridad. Eso fue cuando entendí que algo había salido del sanatorio conmigo, y algo mío se había quedado allí para siempre. Las noches cambiaron de forma. Ya no escuchaba pasos detrás de mí, los pasos eran míos. No oía respiraciones ajenas, era mi pecho el que marcaba el ritmo para ambos. En el espejo, mi reflejo comenzó a adelantarse, sonriendo con un gesto que no reconocía, observándome como se observa a un experimento que finalmente empieza a dar resultados. A veces, al parpadear, veía pasillos blancos superpuestos sobre mi habitación, puertas alineadas donde antes había paredes. El sanatorio San Rafael no estaba lejos, estaba activo dentro de mi percepción. Intenté resistirme una última vez. Me forcé a recordar quién era antes de las 7 noches, a repetir mi nombre, mis recuerdos, mis límites. Cada intento era corregido con una presión interna, una reorganización silenciosa de mis pensamientos. Comprendí que la entidad no me perseguía para destruirme, sino para completarse. Yo era el recipiente perfecto, alguien que había sobrevivido dentro, que había salido fuera, que podía existir en ambos estados sin romperse del todo. El error funcional. El puente. Ahora hay momentos en los que siento la urgencia de regresar, no físicamente, sino a través de otros. Cuando alguien menciona el sanatorio San Rafael, cuando veo curiosidad en sus ojos, algo dentro de mí se despierta, expectante. Mis palabras se vuelven precisas, sugerentes, irresistibles. No advierto, describo. No protejo, preparo. Y mientras hablo, siento como aquello que me siguió fuera se fortalece, extendiéndose un poco más en el mundo. Si lees esto y sientes incomodidad, no es casualidad. Yo también leí historias antes de entrar. Pensé que entender era suficiente para mantener distancia. Me equivoqué. El sanatorio San Rafael no necesita retener cuerpos, necesita continuidad. Yo soy la prueba de que 7 noches bastan para romper el límite entre dentro y fuera. Y ahora, aunque camine libremente, aunque respire aire abierto, sé la verdad final, no salí solo, y ya no soy únicamente yo.